país. Ahora presentamos el panel Diversidad e Inclusión para una educación innovadora, bajo el eje temático Pedagogía, Equidad e Inclusión en el mundo digital, a cargo de los panelistas Rosana Cuervo Botero, Juan Camilo Celemín y Heidi Carelli Caballero López. Sean ustedes bienvenidos al Congreso Internacional de Tecnología y Educación TEDUCA 2023. Panel de expertos, diversidad e inclusión para una educación innovadora. Bienvenidos. Panelistas invitados. Juan Camilo Celemín Mora, fonoaudiólogo y magíster en discapacidad e inclusión social de la Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Educación, Universidad de los Andes. Ministerio de Educación Nacional, líder de Educación Inclusiva e Intercultural, coordinador, educador, escritor e investigador. Rosana Cuervo Botero, licenciada Pontificia Universidad Javeriana, coordinadora de proyectos en educación y formación en Fundación Saldarriaga Concha, docente e investigadora. Heidi Carelli Caballero López, licenciada en educación preescolar y especialista en pedagogía para la educación superior, Universidad Santo Tomás de Aquino, USTA. Especialista en educación inclusiva, Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAM. Lucy Otero Rodríguez, licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Especialista en Docencia Universitaria y Magíster en Educación Inclusiva e Intercultural con la Universidad La Rioja Espal. Magíster en Neuropsicología y Educación con la Universidad en Internet UNIR de España. Sean todos bienvenidos. Buenas tardes para todos aquellos asistentes que están en estos momentos en nuestro panel de educación inclusiva. Bienvenidos y bienvenidas a todos los asistentes y a aquellas personas tan importantes que hoy en día nos acompañan dentro del marco de este panel educativo llamado Diversidad e Inclusión para una educación innovadora. Le damos la más cordial bienvenida a Rosana Cuervo, a nuestra querida Heidi, al doctor Juan Camilo Celemín y quien les habla, Lucy Otero Rodríguez. Vamos a hacer de este tiempo un tiempo realmente provechoso para que podamos nosotros atender a cada una de las inquietudes que probablemente muchos de las personas que están asistiendo tenemos y que pueden ser aclaradas a través de las experiencias significativas que ustedes dentro del rol que marcan en las políticas nacionales pueden orientarnos. Les agradezco la compañía y antes de dar inicio a este panel, a este foro educativo, quiero darles a ustedes, proporcionarles una serie de pautas a tener en cuenta para que el tiempo pueda ser lo más práctico y provechoso posible. Vamos a realizar unas cuantas preguntas y cada especialista tendrá un tiempo de 3 minutos máximo para dar una respuesta. Todos y cada uno de ustedes van a tener un espacio para exponer su respuesta a las inquietudes o a las preguntas que ya tenemos y será un máximo de 4 preguntas, pues teniendo en cuenta que el tiempo de este foro es de 1 hora prácticamente exacta. Va a haber un espacio para preguntas de los asistentes y poder dar respuesta y al final vamos a proporcionar un espacio para que los participantes puedan escuchar las memorias de cada uno de ustedes, los cuales pudieron aportar desde su experticia. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a este foro educativo, dándoles la bienvenida nuevamente a quienes se acaban de conectar e iniciando una breve introducción, teniendo muy presente que hoy en día las políticas nacionales de educación inclusiva en Colombia están muy marcadas, siendo nosotros los colombianos un país referente a nivel de Latinoamérica como pionero en procesos de educación inclusiva y equidad. Sabemos que nosotros tenemos una serie de documentos que marcan las pautas tanto en la práctica pedagógica, en los procesos de accesibilidad, permanencia y calidad de la educación,
y también en nuestra educación superior. Entonces, queremos proporcionar una serie de inquietudes que dentro de este marco de TEDUCA, muchos de nosotros como expertos, como directores de proyecto, como docentes, como maestrantes y demás, tenemos frente a este nuevo reto que es atender a esa diversidad y sobre todo atender a ese reconocimiento particular de cada uno de nuestros estudiantes que tenemos en el aula. Son muchos retos, son muchas preguntas, pero las hemos resumido en unas cuantas para que ustedes nos puedan dar claridad. La primera pregunta es la siguiente. Cuando está clara la decisión para que una entidad asuma el reto de incluir en las aulas a la población neurodivergente, teniendo en cuenta que la neurodivergencia es la variabilidad cerebral en las personas, es habitual que cada uno de nuestros estudiantes y nosotros como docentes en el marco de la educación superior nos surja la siguiente pregunta. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál sería ese orden a seguir? ¿Qué consejos ustedes nos pueden dar como expertos? ¿Qué instrumentos y qué recursos son los que las instituciones educativas debemos tener en cuenta para lograr que se cumplan esos procesos que están tan marcados dentro de las políticas internacionales, según la UNESCO, y las políticas nacionales, que son acceso, permanencia y promoción, dentro del marco de las políticas internacionales? Damos esta pregunta iniciando por la doctora Roxana, le damos espacio después a Heidi y por último al doctor Juan Carlos Seremi. Hola, ¿ahí me escuchan bien? Sí. Bueno, muchas gracias a la Universidad de Santander, a TEDUCA, desde luego, por esta invitación. Desde la Fundación quisiera así rápidamente tomarme algunos segundos de esta introducción, y es, digamos que la etiqueta de neurodivergencia pues tiene, digamos, como unas posiciones allí que debemos como tener claridad, y más cuando de alguna manera la neurodivergencia se refiere puntualmente a que a las personas tienen cerebros que funcionan distinto o que funcionan diferente en ciertas personas, pero sabemos y está comprobado desde las neurociencias, por eso no hablamos de la neurociencia, sino de las neurociencias, que todas las personas somos diversas y a nivel cerebral somos supremamente distintas todas. Y por ende, pues digamos que el hecho de pensar de que hay una neurodivergencia en ciertas personas, pues acota o limita esa perspectiva amplia de pensar de que todos somos distintos, y en esa medida, pues desde luego de reconocer y poder celebrar esa, digamos, desde esa mirada particular, pero a la vez múltiple que tenemos nosotros como seres humanos. Entonces, cuando nos pregunta Lucy respecto a ese marco de derechos, pues más allá de asumir el reto de incluir, es que esto ya es una corresponsabilidad del sistema educativo. Es decir, aquí ya no es si queremos como instituciones, o si quieren algunas comunidades educativas asumir el reto de la educación inclusiva, sino que realmente ahorita es un legado y es un proceso de corresponsabilidad amplio, en tanto pues todas las personas tenemos el derecho a la educación, y esto tiene que ver con la educación sin excepción. Y por eso pues digamos que bajo el concepto de la educación inclusiva como proceso, las instituciones de educación deben generar acciones afirmativas que promuevan desde luego las políticas, las culturas y las prácticas inclusivas, para que permitan desde luego que todas las personas y toda la comunidad pueda reconocer y celebrar esa diversidad. Entonces, en esa medida, pues quisiera un poco dejar en escena o plantearles pues que realmente este es un proceso de corresponsabilidad permanente, que pues estamos llamados todos en el marco de este sistema educativo de poder promover la educación para todos. Y cuando hablamos de todos, es de todos sin excepción. Muchísimas gracias, doctora Roxana. Damos paso a la doctora Heidi. Gracias. Bueno, para mí es un placer poder acompañarlos y compartir también pues unas apreciaciones respecto a ese tema tan importante que
nos aqueja hoy, que es la educación inclusiva, que es todo el tema de inclusión. Y cuando hablamos de neurodivergencia, pues pareciese que fuera un tema algo que sea nuevo, que nos esté retando en la implementación de procesos de atención educativa, pero también es un concepto que va muy ligado a retomar también esa teoría pues de las inteligencias múltiples, que es un modelo pues ya que conocemos muchos, que es dado por Howard Gardner y publicado hace muchos años ya, desde el 1983, donde nos muestra que la inteligencia no solamente es un conjunto unitario, sino que también es una red de conjuntos autónomos y que estos pues están interrelacionados. Por esa razón, pues como cuando hablamos nosotros también de neurodivergencia, pues hace como referencia a todo esto, que es el punto de partida siempre de conocer un poco pues la población con la que nosotros nos estamos relacionando, las características, las fortalezas, los gustos de cada uno de ellos. Y si nosotros identificamos esto, pues vamos a permitir tener en cuenta el principio de la equidad, el cual también pues nos invita a dar a cada uno lo que cada uno necesita. Y en el campo educativo, pues esto implica que nosotros podamos igualar las oportunidades para que todos puedan acceder, para que todos puedan permanecer, que puedan promoverse y graduarse y lograr aprendizajes de alta calidad mediante pues una oferta educativa que pueda mantener criterios y objetivos universales para todos y todas. Es importante también tener en cuenta que estas características propias de cada persona nos ayudan a nosotros a establecer cuáles van a ser esos ajustes y esos apoyos necesarios que ellos van a requerir en este proceso de educación. Respecto de pronto a los instrumentos o los recursos, creo que estoy muy segura que dentro del proceso de inclusión y para que este se dé de forma satisfactoria, es importante empezar desde el enfoque del DUA, del diseño universal para el aprendizaje, que pues tiene como propósito también pues dotar de mayor flexibilidad el currículo y esto nos permite tener materiales y metodologías acordes a los procesos de aprendizaje. Y hacer esto más posible ahora que pues tenemos las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, y eso nos ayudaría muchísimo dentro de todos estos procesos de inclusión. Muchísimas gracias. Doctor Selemín. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos y a todas las personas que nos acompañan. A Heidi, a Rosana, qué gusto estar con ustedes también acá. Y por supuesto contigo también compartiendo ese espacio. Concuerdo, digamos, con lo que estábamos hablando ahorita y es, hay unas apuestas que están dentro del país relacionadas con el término neurodivergencia y neurotipicidad también, ¿no? Neurotípico, si la persona... Digamos que también pongo eso sobre la mesa porque aunque existen y hay unas apuestas desde instituciones educativas y demás que además le apuestan a la inclusión, puede que queden encasillados en algunos otros espacios como si hiciéramos referencia a esa normalidad o anormalidad en cierto grupo de personas, y desde allí como si la propuesta fuera distinta, ligada a un diagnóstico determinado, o quizás ni siquiera un diagnóstico, ligado a una etiqueta como una dificultad que pueda tener en áreas específicas o en demandas académicas específicas, además, ¿cierto? Entonces creo yo, digamos que de entrada, y es el gran reto, el tema es empezar por eso, ¿no? Y es qué significa incluir a la persona independientemente de la etiqueta que tenga. Y quizás el término de incluir también lleva a que muchas personas se pregunten, bueno, ¿y por qué incluir en? ¿Por qué sencillamente no me reconocen y desde el reconocimiento me invita a ser parte? Porque quizás incluirme en un sistema educativo que ya esté diseñado también me cuestiona mucho como ser humano. ¿En qué momento me tuvieron en cuenta para poderme proponer eso que usted me está proponiendo? Entonces creo que de entrada, digamos que más allá de algo lineal, en donde yo pueda decir una institución educativa debe empezar por acá y terminar por acá, pues creo que parte de lo valioso que tenemos en Colombia en el marco de la autonomía curricular institucional es cómo se plantea de acuerdo a las dinámicas, entendiendo que existen diferentes áreas de gestión. Eso es lo importante, es cómo nos comprometemos, ahora Rosana lo indicaba, en términos de esas áreas que están allí, esos actores, comprometemos a toda la comunidad educativa y tenemos en cuenta que hay un elemento muy importante relacionado con las prácticas ya en el aula, que el maestro una vez cierra su puerta,
que algunos llaman como currículo oculto, pues realmente es donde el docente mira si realmente reconoce ese estudiante o no. Y ahí digamos que propuestas, puede ser el DUA como lo plantea Heidi y demás, pero sobre todo propuestas que además ya están dichas que no necesariamente tienen que ver con el DUA, sino con esa práctica pedagógica, desde ese saber pedagógico del docente. Entonces creo que el tema es ese, es rescatar un poco como esos saberes que hay en la comunidad, valorar eso que existe, conocer al estudiante y desde ese reconocimiento al estudiante entender que la inclusión pues puede estar para cualquiera que lo necesite, y más nos lo enseñó la pandemia. Quizás hay algunas herramientas específicas que nos ayuden, y lo decía yo ahorita en la conferencia, con algunas personas que puedan tener además, requerir algún apoyo específico, seguramente, y hay algunos lineamientos que pueden servir y demás exclusivamente para poblaciones, pero me parece que la gran cantidad de apoyos y ajustes están en clave de diversidad. Entonces, mi invitación es, antes de pensar en un diagnóstico, un rótulo, pensemos en términos de esa diversidad. Bueno, muchísimas gracias por esa diversidad de respuestas frente a esta pregunta tan inquietante que definitivamente sí marca una etiqueta en su interpretación. Vamos con la segunda pregunta, pero antes de esto queremos invitar a todas las personas que están haciendo parte dentro de nuestras redes de Facebook, que pueden hacer sus preguntas y demás para nuestros panelistas. Segunda pregunta. Es indiscutible que cuando se da inicio a los procesos de inclusión en una institución educativa, sea de índole escolar o sea de índole superior, es necesario formar al personal adscrito a la misma. Nuestra pregunta es, ¿qué temas se recomiendan que se deben abordar para que el personal quede debidamente preparado para que asuma correctamente los desafíos por venir? O en estos momentos vamos a hacerlo al contrario. Empezamos con el doctor Selemín, luego le damos espacio a la doctora Roxana y por último Heidi. Digamos, hay una diversidad de temas que me parecen como relevantes de acuerdo al contexto donde se encuentra obviamente el docente, pero de entrada es cómo hacer énfasis, insisto, que quiero hacer sobre todo énfasis en esa parte, es en que desde las escuelas normales, desde las facultades de educación y las licenciaturas, se hable de una práctica pedagógica en clave de diversidad, los tres componentes que mencionaba ahorita en la conferencia. Si yo desde ahí reconozco que en ese sentido mi propuesta debe, es decir, cuando yo hago una evaluación, esta como característica debe poder ajustarse, debe plantearse, digamos, múltiples maneras de presentar esa forma en que los estudiantes van a ser evaluados y el peso que yo le doy a la misma, que tenga que ver también con esa riqueza de la didáctica y del dominio de la temática del docente también con la que va a trabajar. Y pues por supuesto, por eso digo que dependiendo del rol pues también van a ver las temáticas, pero estoy hablando en clave de docentes, creo que el asunto va a mejorar. Entonces, si yo esa parte de las prácticas y ese saber pedagógico le doy más relevancia y pongo esto en clave de esa diversidad y de valoración pedagógica, me parece que ahí es clave. Ahora, ya en la parte de política, cuando nosotros vamos a los territorios, hay maestros que dicen, ¿sabe qué? Yo desde la práctica ya lo hago, ya lo he intentado hacer, me funciona. El tema es que yo me enfrento también con un sistema institucional de evaluación que no depende de mí, tiene que ver con un componente administrativo, directivo. ¿Y ahí qué? Porque le estamos apuntando en teoría a una educación de calidad como institución que a veces no cuadra con eso y al rector no le cuadra lo que yo vengo haciendo. Esa conexión entre lo que el docente hace y la forma en que se evalúa institucionalmente, ¿sí? Esa práctica del docente, ahí hay un reto gigante y las facultades de educación deben tener en cuenta eso, o los directivos al momento de formarse. Es el tema de la evaluación es supremamente importante para hablar de una educación inclusiva y de calidad. Entonces creo que ese tema es importante y en el marco de esa educación pues también pensarnos en que la educación no es solamente educación inicial, básica y media y los que alcancen a superior, es una propuesta a lo largo de la vida y ahí hablamos entonces de la importancia de personas mayores, jóvenes, personas en extra edad, personas que nunca han estado en la institución educativa y solo desde allí nos vamos a plantear retos reales y no tan elaborados desde el debería ser, ¿cierto?
porque si no terminamos, me pasó a mí. Es decir, uno llega a una institución educativa que está en el Baupés, entonces está a 3 horas en avioneta del casco urbano, y la pregunta es, ¿y acá qué? ¿Cómo hacemos con los docentes de apoyo? ¿Cómo hacemos con el tipo de apoyos que requerimos? Toca pensarse de manera distinta a eso, pero eso solo se piensa de manera distinta si desde esas facultades de educación, si desde las políticas se reconoce entonces esa diversidad, no solo en los estudiantes, sino también en esas dinámicas que se dan entre cada una de las entidades territoriales. Entonces, concluyendo eso, tema de prácticas pedagógicas en clave de diversidad, no asociadas a una licenciatura específica como la licenciatura de educación especial, sino todas las licenciaturas y en los programas de las escuelas normales. Y 2, el reconocimiento de la diversidad en los contextos al momento de formularse políticas para los directivos y docentes en clave, por ejemplo, del sistema institucional de evaluación. Muy bien, excelente, muy bien. Muchísimas gracias, doctor Selemín. Heidi, por favor. Bueno, yo creo que para que el personal pueda asumir una postura adecuada frente a los desafíos que se vienen, es importante como retomar el índice de inclusión por el cual pues nosotros nos regimos también, donde nos habla de esas 3 dimensiones que están establecidas ahí, es la creación de cultura inclusiva, la elaboración de políticas inclusivas y el desarrollo de prácticas inclusivas. Y aquí sería un reto muy grande y muy, muy práctico poder hablar sobre la creación de una cultura inclusiva. ¿Sí? No solamente pensando en que los docentes todos hacen parte de la institución educativa, sino también las personas que hacen parte de la institución educativa, ¿sí? Todos los miembros de esa comunidad educativa. Cuando nosotros logramos establecer esa cultura inclusiva, también pues vamos a poder eliminar esas barreras actitudinales que se están presentando en los diferentes contextos y también poder extender a los demás esas buenas prácticas que nosotros tenemos al relacionarnos entre todos, respetando y tolerando pues las diferencias que se presentan, ¿sí? Y las diferencias que se presentan no van a ser solamente a nivel de discapacidad, como de pronto tenemos pensado que cuando hablamos de inclusión estamos hablando de discapacidad, y hablamos también de temas de capacidad o talento excepcional, también hablamos de temas de pertenencia étnica, de ideología, ¿sí? De todas estas variables que nosotros tenemos en nuestros contextos, y eso nos permitirá a nosotros pues manejar procesos de inclusión adecuados y que las personas asuman esos retos o ese personal asuma ese reto dentro de las instituciones educativas. Ahí es muy importante también tener en cuenta la sensibilización que nosotros hagamos con el personal que hace parte de las instituciones educativas y que estos a su vez puedan comprometerse y puedan apoyar el proceso de aprendizaje de todos de forma pues innovadora y de forma continua para las instituciones. Muchísimas gracias. Doctora Roxana, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, Juan Camilo y Heidi han dicho, digamos, hay varias cosas que retomo, que tiene que ver puntualmente que, digamos, que la formación al personal, digamos, en cada uno de los niveles educativos o en el marco del sistema educativo, pues hay como 2 vías que se podrían como establecer. El primero, digamos que efectivamente se podrían contemplar las dimensiones de la educación inclusiva, o sea, pensar en el marco de las culturas, de las políticas y las prácticas, que puede ser una vía que comúnmente se toma, ¿no? Es decir, como que se da como una lista de chequeo de algunas temáticas que se podrían ir estableciendo a la par que se dimensiona o se revisan las dimensiones de la educación inclusiva, pero hay otra que hemos identificado desde la Fundación Saldarrega Concha que puede tener un impacto mayor, y es una recomendación que les queremos hacer dentro de los diferentes niveles educativos, y es a partir de un proceso de valoración de capacidades de la gestión inclusiva, podemos determinar realmente qué debemos fortalecer en las instituciones y en cada uno de los niveles educativos y de acuerdo al contexto. Es decir, en la medida que yo pueda hacer un proceso de valoración de cómo estamos en nuestras capacidades de la gestión inclusiva, realmente podríamos definir qué debemos fortalecer como institución y también a la par qué debemos profundizar también. ¿Por qué? Hemos identificado
que efectivamente Colombia ya ha ido avanzando paulatinamente en muchos temas sobre educación inclusiva. Es decir, sabemos que hay muchos maestros y maestras que ya conocen los marcos normativos, ya tienen un conocimiento puntual sobre prácticas, ya han tenido un acercamiento sobre diseño universal del aprendizaje, ya algunos han ido implementando y también haciendo seguimiento al plan de implementación progresiva, también al PIAR, bueno, todos los temas que podríamos ir trabajando, pero en la medida que yo pueda hacer un ejercicio de valoración de capacidades, y es un poco lo que quiero contarles, es que desde la Fundación Saldarriaga y a partir de diferentes alianzas, entre ellas con UNICEF, estamos creando un instrumento de valoración de capacidades que nos indique efectivamente o en qué punto nuestra institución tiene que fortalecerse. Entonces, eso ayuda, ayuda a identificar fácilmente qué podemos ir profundizando, que tenemos que ir explorando como institución, y lo más interesante es que también nos da la oportunidad de identificar en cada uno de los niveles, desde educación inicial hasta educación superior, que podríamos ir potenciando desde los diferentes actores de la comunidad educativa. Entonces, ahí es una cuña, y es que podrían ustedes revisar el Centro de Recursos de la Fundación. Ahí hemos ido alojando muchos temas, muchos de los, digamos, como los intereses de los mismos maestros, para que puedan también hacer un ejercicio de valoración de capacidades y hacer uso también de los diferentes instrumentos de autoevaluación que nos ayuda a decir, venga, tenemos que ir fortaleciendo gestión en términos administrativos, tenemos que ir trabajando en gestión, por ejemplo, a nivel de comunidad y convivencia, y eso ayuda un montón, porque si no vamos a tener un listado de temas que nunca vamos a ir sorteando, pues porque no son prevalencia o no son prioridad institucional. Entonces, una invitación grande es hacer uso de los instrumentos de gestión, la autoevaluación, el índice de inclusión, y pues ahora que estamos trabajando con todas las diferentes entidades territoriales, hacer una valoración de capacidades de la gestión inclusiva. Entonces, esa es una invitación que queremos hacerles. Excelente ese instrumento, y será muy interesante reconocerlo, leerlo, identificarlo, porque sí es súper necesario el reconocimiento de las instituciones educativas en qué han avanzado, en qué debemos fortalecer y qué probablemente hay que mejorar dentro del marco de las políticas internacionales. Muchísimas gracias por esas respuestas tan asertivas. Tercera pregunta. Pasando al tema relacionado con el proceso de admisiones de estudiantes o contratación de personal, ¿qué se puede hacer para evitar caer en prejuicios y estereotipos en la selección? Una pregunta muy relacionada con la primera pregunta. Vamos a trabajarlo de esta manera. Empezamos con la doctora Heidi, luego le damos espacio al doctor Juan Camilo y por último Roxana. Bueno, yo creería que frente a esto, la toma de conciencia es muy importante. Todas las personas somos sujetos de derechos y por lo tanto debemos garantizar el acceso y la permanencia, pues obviamente teniendo en cuenta los protocolos y las rutas que dentro de los establecimientos educativos o en los procesos de admisión se hayan establecido frente al tema de la inclusión, y sobre todo poder reconocer y valorar la diversidad. Sí es cierto que se puede caer como en los prejuicios y en los estereotipos al nivel de la selección, pero también es muy importante que haya un diálogo continuo entre los líderes o las personas encargadas de hacer estos procesos de admisión y de contratación. Ese diálogo debe ser un diálogo constante para que pues se revisen, para que se analicen las situaciones y no caer en esa situación de poder rechazar o tener que limitar simplemente porque yo lo digo o porque debe ser así, ¿sí? Entonces, debemos ser conscientes que como institución educativa sí o sí tenemos que garantizar el acceso, ¿sí? Y no solamente el acceso, sino también la permanencia, tanto de las personas con discapacidad, a nivel de estudiantes como de personal dentro de las empresas y de las instituciones. Y esta decisión de admisión y de contratación no solamente debería estar ligada a un cargo
de una sola persona en estos lugares, sino que también pues se pueda tener y tomar en conjunto. Muchísimas gracias. Doctor Selemín. Bueno, no, en el caso de los estudiantes, sencillamente es entender que la educación es un derecho. O sea, la educación, y ahora en la reforma a la ley 30, de hecho, siempre ha existido un tema de si es un servicio a la vez es un derecho, hay sentencias que dicen que sí, pero más allá de eso, la reforma actual está planteada a la educación superior como un derecho. En ese sentido, que la educación es un derecho y que en Colombia realmente no existe educación pública y privada, hay educación oficial y no oficial, pero realmente hablamos de una educación pública en donde hay unos actores privados, no oficiales, que les permiten efectivamente que puedan administrar, digamos, el sistema educativo, ofertar y demás, pero deben estar subsumidos a las leyes, decretos, resoluciones que hay. Entonces, no es una opción hablar de incluir o no incluir, de si el profesor o el rector le parece. De entrada hay que tomar conciencia que es un tema de reconocer que son los mínimos que se requieren para poder ofertar ese derecho a la educación, que en este caso puede que tenga unos permisos al ser no oficial. Entonces, eso con respecto al tema de los estudiantes. Y pues obviamente hay que trabajar muchísimo con los diferentes actores. Yo aquí pongo solamente dos sobre la mesa. Uno, me pasó con algunos docentes en algunas agremiaciones de docentes que decían, y con la mejor voluntad, no quiere decir que haya algo pues de entrada como que es que los docentes no quieren, no, el docente dice yo quiero, lo que pasa es que no estoy preparado, o quizás la inclusión en últimas lo que es una propuesta y una estrategia que busca recortar recursos de la educación y entonces lo que hace es ir en contra de la salud mental del docente, y hay unos discursos allí y unas luchas que no quiero decir que no sean reales, pero a veces siento también que hay bastante predisposición frente a esos discursos y los avances y los apoyos con los que contamos actualmente en el país y lo que se está discutiendo actualmente en el país. Entonces el tema es, yo no quiero ver a esos estudiantes o yo más bien sigo luchando y sigo pidiendo y sigo participando en espacios donde como docente me garanticen cada vez más que los apoyos están, que los recursos están, que a nivel de, hay profesores que nos decían, pero ¿cómo hago con un salón de 40 estudiantes? Perfecto, hay que transformar eso, pero eso no es un problema de la población que usted considera que es el problema, es un tema del sistema educativo. Entonces creo que el tema es cambiar un poco la mirada de algunos actores del sistema educativo que siguen pensando que eso es algo en donde depende de la buena voluntad o es algo elegible cuando estamos hablando de ese derecho a la educación de todos y todas y de una transformación de todos los actores. Estoy de acuerdo con que el docente no solamente debería ser, sino directivos, administrativos y demás. De entrada, digamos eso. Y también, por otro lado, están las familias o los cuidadores. Si seguimos pensando que el tema está solamente en el docente, en el rector y demás como institución, y la familia es un actor externo, pues tampoco van a cambiar las cosas y vamos a seguir teniendo allí unos escenarios de exclusión y discriminación grandes. Entonces creo que la familia es un actor clave. Ahí digamos que tenemos una experta en temas de familia como es Rosana, pero solamente lo dejo en términos de que hay muchos tecnicismos a veces y yo siento que hay mucha, perdón la palabra, pero tiene que ver en los territorios desafortunadamente mucha doctoritis y eso aleja mucho a la comunidad, a las familias en términos de como yo no soy experto y resulta que hay un saber de las familias muy importante que debe ser tenido en cuenta para hablar de inclusión, para hablar de no discriminación. Desde ahí yo empiezo a hablar de una inclusión real. Entonces, ¿cómo hago más sencillo los términos y puedo involucrar a las familias? Como incluso en algún momento, sin que suene a frase de cliché, pero sí salió un lema que me gustó mucho y es familia, escuela, un solo equipo. ¿Sí? ¿Cómo hago para que eso se dé? Entonces, creo que debe quitarse tanto tecnicismo también y más bien hablar mucho más sencillo en las instituciones educativas para acoger a más actores, incluyendo familias y, por supuesto, la misma comunidad de estudiantes, que la voz también se vea reflejada allí. Muchísimas gracias por tu respuesta, Juan Camilo. Roxana, vamos contigo. Bueno, pues un poco retomando lo que Heidi y Juan Camilo han mencionado, digamos, esto es un tema de derechos, digamos que en ese marco, pues digamos que acá no hay una discusión de que sí efectivamente debe haber admisión de estudiantes o cuando hablamos de estudiantes con discapacidad,
pues definitivamente no hay opción de negársele el cupo. Digamos que eso en primer lugar. Lo segundo es plantearles, hay un imaginario muy fuerte donde se cree que nosotros, como digamos, dentro de las instituciones educativas y dependiendo del tipo de discapacidad, podríamos negarle el cupo a un estudiante. Digamos que hay que tener claridad que ni la ley 1618 del 2013, que es la ley estatutaria, donde desde luego compromete todos los actores y a todas las instituciones y a todos los sectores de garantizar desde luego los derechos de las personas con discapacidad, ni tampoco el decreto 1421 del 2017 establece un máximo de estudiantes con discapacidad en un salón de clases. Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque a veces nos han llegado notificaciones que según el decreto tal, se establece que en un salón de clase o en un colegio podemos tener tantos estudiantes. En ninguna ley actual se determina eso. Así que es muy importante tener en cuenta que desde luego no hay posibilidad de negación de cupo ni de máximo de cupo, ni cuando dicen es que yo tengo 5 me equivalen a 10 o porque tengo 1 me equivalen a 5. No, eso no es una opción. Entonces, muchas veces la respuesta de no tenemos un cupo no, o tenemos el cupo lleno, pues encubre una negación del cupo y una violación del derecho a la educación. Entonces, aquí tenemos que tener una conciencia y realmente una corresponsabilidad como Estado permanente. Digamos que eso es importantísimo. Por otro lado, cuando hablamos de educación superior, deben establecerse por ley la política pues de educación inclusiva a nivel superior, pues establece unos lineamientos que nos orienta, unas admisiones desde luego mucho más flexibles para estudiantes con discapacidad en la educación superior, que desde luego pues garantiza poder ofrecerle diferentes ajustes razonables para que tenga una admisión justa, con una equiparación de oportunidades y que la persona pueda acceder al sistema educativo. Sabemos que las personas con discapacidad tienen muchísimas brechas para el acceso a la educación y más cuando estamos hablando de la educación básica, secundaria, media y superior. Entonces, allí pues la invitación grande es promover desde luego este tema de corresponsabilidad y en este tema sobre contratación del personal, pues la brecha aumenta. Digamos que si vemos las brechas en la trayectoria educativa, cuando hablamos de inclusión laboral, es más, digamos que hay que generar desde luego un proceso de contratación justo, equitativo y que esto comprende desde luego que las personas con discapacidad son ciudadanos con los mismos derechos y deberes que cualquier otra persona, que merece las mismas oportunidades con unos apoyos, unos ajustes de acceso a todos los servicios y desde luego que constituye una fuerza productiva en el país, porque hemos identificado también en el marco de, digamos, de estos 50 años como fundación y en el Estado colombiano que parece que las empresas o las organizaciones asumen o vinculan personas con discapacidad por el tema, desde luego, de pues esos beneficios tributarios que también son importantes. Pero pensemos definitivamente que las personas con discapacidad son una fuerza productiva muy importante y esto en el marco de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, es también un beneficio grandísimo para las empresas. Vincular a las personas con discapacidad mejora el clima laboral, sensibiliza al personal permanentemente, promueve las oportunidades equitativas, que eso es muy valioso no solamente para las personas con discapacidad, sino para las personas, sin discapacidad. Actúa desde luego como una empresa responsable, tiene pues desde luego beneficios tributarios y lo más importante es que aprovecha el alto nivel productivo y el sentido de pertinencia que tienen las personas con discapacidad. Entonces, pues es una oportunidad muy grande que tenemos en los diferentes sectores productivos del país. Entonces, con eso ya, no sé, ojalá haya englobado esta respuesta con mis compañeros. Totalmente, claro que sí. Tocaron temas supremamente relevantes
que generan muchísima inquietud en aquellos docentes que están en las aulas de clase y que precisamente esas son las preguntas más, digamos que inquietantes para ellos. El número de personas que deben tener en las aulas de clase, los cupos, cómo se garantiza ese acceso, cómo se garantiza esa permanencia. Hay muchísimas dudas porque lamentablemente no se ha comprendido de forma muy clara y a detalle eso que marcan las políticas. Se queda lamentablemente en una interpretación errada y de ahí la relevancia de no apoyarse en expertos que puedan aclarar precisamente esas dudas, sino se quedan en ese voz a voz. Uno de ellos que toca el doctor Juan Carlos Selemín es común en los docentes. ¿Cuántos estudiantes deben ingresar o debemos tener en cuenta en las aulas de clases? Si yo tengo tantos, entonces estoy en desventaja con... Entonces no hay ley, como lo dices tú, doctora Rosana, no hay ley, no hay norma que establezca, porque estamos en un marco de equidad, ¿sí? Prácticamente en un marco de equidad. Muchísimas gracias por esas respuestas tan asertivas. Yo tengo una última pregunta, pero estoy viendo que hay muchísima interacción en el chat y estoy viendo preguntas que realmente también son muy importantes que posiblemente podemos abordar para no dejar aquí a los participantes de pronto con esa zozobra de quise ser escuchado o quise que me respondieran y no se pudo. Entonces voy a omitir esta pregunta que tenía y quiero darle protagonismo a las preguntas que están aquí precisamente en el chat por parte de las personas que están interesadas en este tema. Una de ellas es muy interesante, lo maneja la doctora Viviana Rueda Ordóñez, docente de la Universidad UDES y quien maneja dentro del marco de su dirección políticas de inclusión. La pregunta es, ¿qué maneja de educación el Ministerio de la Igualdad y la Equidad? ¿Y cómo es esta articulación para favorecer a docentes y estudiantes? Estas preguntas sí las voy a dejar a libre albedrío de quien las desee contestar para darnos mayor tiempo en cuanto a las respuestas múltiples que debemos dar. Entonces, no sé quién quiera aportar, quién quiera dar su conocimiento desde su experticia. Bueno, si les parece, es que ese tema lo toqué, creo que en el panel donde estaba ahorita y pues cuando sale el Ministerio de la Igualdad como propuesta, yo decía, o eso puede salir muy, muy bien o muy, muy mal. ¿Sí? Porque uno dice, sí, es un reconocimiento a muchas poblaciones que han estado excluidas y desde allá hay unas acciones afirmativas que están propuestas, ¿cierto? Que están allí visibles con recursos y demás. Esa intención es buena. El asunto es, y si empezamos, en lugar de tener presupuesto realmente, sino a meter instituciones que antes estaban en otro lado, voy a poner dos casos puntuales. Está INSI, puede estar INSOR, puede estar más adelante, el ICBF está. Entonces uno dice, bueno, y hay un recurso adicional, por supuesto. ¿Qué pasaría donde entonces el resto de ministerios crean que la inclusión tiene que ver solamente con este ministerio? Y entonces, si yo voy a hablar de educación inclusiva, eso lo trabaja es el Ministerio de la Igualdad. Entonces, respondiendo a tu pregunta, en este momento, hasta hace 2 meses aproximadamente, pues había como un esqueleto de lo que es el Ministerio de la Igualdad, con unos viceministerios y demás, pero todavía estaba como por concretarse el alcance frente a cada uno de los otros ministerios. ¿Qué va a manejar desde salud? ¿Qué va a manejar desde educación? ¿Qué va a manejar desde cultura? ¿Cómo va a ser esa conexión entre los diferentes ministerios para que no se quede como un pedacito aparte y terminemos entonces quedando con un ministerio que dependa más de una administración que realmente de una política de Estado? Que ese es el gran, digamos, como el gran reto que me preocupa. Entonces, en términos de educación, lo que sí en este momento hemos podido ver, digamos nosotros de MINTIC en este momento hemos tenido diferentes reuniones y la iniciativa, por poner un ejemplo, vamos a focalizar que el 5% de equipos desde MINTIC se puedan entregar para población con discapacidad, pero eso no es una propuesta que sale de MINTIC porque sí, fue precisamente en articulación con la Gerencia de Discapacidad y la Vicepresidencia del Ministerio de la Igualdad, y desde ahí es que sale esta propuesta. Entonces,
Eso fue un diálogo súper interesante, sale esta propuesta, involucramos al Ministerio de Educación también y ahí sale esta apuesta para que no sea tampoco entregar el computador, sino conectividad, computador y formación. Entonces, esa apuesta hasta el momento va bien. El tema es si en eso se traduce también el resto de cosas que se vayan a hacer. Entonces, en ese sentido, pues somos Mintic, hicimos un tema de formación, que hay unos bootcamp propuestos, lo que Minigualdad nos dijo fue, ya garantizaron que sea accesible, si no, venga, nos apoyamos también con ese tema. Esta vicepresidencia y Minieducación, entonces dice, y nosotros también tenemos aquí un tema de cómo los computadores pues van a servir para estudiantes que de octavo a 11 en este momento no saben, pues lo necesitan para, por ejemplo, temas de tener acceso a la información a través de JOX, ¿sí? Entonces, para responder con esa pregunta, se espera que sea más transversal y que pueda entonces tocar la educación sin que se desdibuje en Minieducación, pero existe un riesgo de que sea así. El tema es cómo como sociedad, en este caso, hacemos veeduría y aportamos para que esto no pase, como lo planteaba también ahorita Gladys Rosana. Muchísimas gracias. Es que es muy importante también atender que nosotros tenemos una normativa desde hace 10 años y es la ley 1618. Y allí precisamente hay una corresponsabilidad de todos los ministerios. Por consiguiente, si le dejamos todo el campo en la parte educativa al Ministerio de la Equidad y la Igualdad, desdibujaría en algunos aspectos relevantes al Ministerio de Educación Nacional. De ahí la importancia de tener claro cuál es el verdadero rol que va a cumplir este Ministerio de la Equidad y la Igualdad en el contexto educativo y bueno, en diferentes contextos, teniendo claro que el Ministerio de la Igualdad y la Equidad no es exclusivamente para estudiantes, sino entra toda la diversidad que tenemos en nuestro país. Excelente respuesta, doctor Selemín. Muchas gracias, quedó claro. Hay otra pregunta aquí dentro del marco de los inquietantes. Es la doctora Rosa Elvia, también compañera de la universidad, quien hace parte de la maestría en tecnologías digitales aplicadas a la educación. Ella manifiesta, ¿qué recomendaciones nos pueden compartir para identificar objetivamente factores etnográficos y demográficos de comunidades que se forman en las instituciones educativas superiores sin caer en sesgos culturales o sociales? ¿Quién nos puede favorecer con su respuesta? Bueno, si quieren yo avanzo con esta, un poco acercarme a la respuesta. Digamos que nosotros hemos ido consolidando diferentes materiales de apoyo para poder avanzar en la caracterización, digamos, un poco poblacional, pero desde un marco un poco más amplio y no sesgarnos al tema poblacional y poder como irrumpir desde ese enfoque mucho más amplio. Entonces, digamos que hay unas guías que nosotros, digamos que hemos ido compilando, pero hay un material, si de pronto hay una persona específico que quisiera tener, nosotros construimos como varios recursos que les podrían ayudar a esa gestión territorial, identificar y caracterizar de manera territorial las diferentes poblaciones. Entonces, por ejemplo, está el Observatorio de Trayectorias Educativas, que ese es uno de los recomendados. También tenemos el observatorio, por ejemplo, cuando estamos hablando de inclusión laboral, en esa guía también, digamos que vinculamos y articulamos el Observatorio Laboral para la Educación, el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, el SNIES, pues desde luego debe dar cuenta que ese es uno de los grandes hallazgos que identificamos en un informe sobre educación de población con discapacidad, y es que el SNIES es uno de los sistemas oficiales nacionales, pero realmente que muestra un subregistro altísimo de la población con discapacidad y las otras poblaciones. Entonces, hemos identificado departamentos donde no hay el registro de estudiantes con discapacidad hace años. Entonces, digamos que también es importante tener en cuenta de que podemos hacer uso de las fuentes formales o las fuentes oficiales como el censo, y todas las encuestas, la encuesta de calidad de vida, el censo 6600 y otras que nos ayuda a tener una caracterización mucho más amplia, pero también específica sobre el territorio. Y también podríamos utilizar otras formas de identificación
como la etnografía, podríamos hacer diferentes, digamos que mapas demográficos, podríamos identificar, por ejemplo, en términos de la investigación social, podríamos traer pues diferentes técnicas donde las mismas personas, digamos, nuestros estudiantes, se puedan caracterizar, de que los mismos maestros se puedan caracterizar, los directivos, las personas de todas las comunidades educativas. También, por ejemplo, el índice de inclusión en educación superior puede ser una herramienta que nos ayude a avanzar en ese proceso de caracterización. Entonces, si hay alguna persona que quiera puntualmente tener como este compilado de diferentes guías para la caracterización de la gestión territorial, pues nos pueden escribir y nosotros le enviamos como las diferentes, como los enlaces que podríamos orientarles para que puedan hacer una caracterización mucho más robusta, un poco más real y teniendo en cuenta fuentes oficiales y también elementos en términos de observatorios que nos ayudan a tener un contexto mayor. Muchísimas gracias por esa respuesta tan clara. Excelente. Es una de las dudas también que se emergen dentro del marco de las políticas. Lamentablemente hay muchas dudas frente a esta situación etnográfica, cómo lograr caracterizar a toda la población, cómo lograr reconocerla. Ha sido todo un ejercicio de reto el tener claro cuántos somos realmente, cuántos hay que atender de manera específica, bueno, etcétera. Muchísimas gracias. Y vamos con una última pregunta, porque si por esto fuera, yo creo que duraríamos más tiempo, porque está muy interesante tanto las preguntas como las respuestas. Sabemos que estamos en un contexto donde hay muchas dudas, esto no es nuevo, somos conscientes de ello, pero créanme que las dudas y las inquietudes que hay en el marco de las realidades, en el aula de clase, tanto en la educación inicial como en la educación básica y como en la educación superior, son miles, créanme que son miles. Y creo que este es un tema que todo el mundo espera que sea respondido de la forma más clara y precisa para poder atender esta población que tanto nos preocupa a todos los actores, independiente del rol que cumplimos en el marco de la equidad. Una última pregunta aquí, vamos a atender la pregunta de Javier Ricardo Martínez. ¿Cómo impacta la educación virtual en la calidad del aprendizaje y la participación de los estudiantes? ¿Y cuáles son los desafíos clave que deben abordarse para optimizar este método educativo? Bueno, yo quisiera decir algo, pero me gustaría que Juan Camilo ahorita que me apoyara dando también sus aportes en esta pregunta. Claro que sí. Y es respecto a que, bueno, los recursos digitales en cuanto al tema de educación virtual nos han generado como una ventaja respecto al trabajo que se pueda realizar en ambientes de aprendizaje, y es por la versatilidad que se tiene frente al manejo de esto, la capacidad de transformación que tienen estos ambientes virtuales, ¿sí? Y eso nos garantizaría de pronto de alguna forma como un dinamismo frente a los procesos de aprendizaje que tengamos con los estudiantes. Sí, es un desafío, es un reto grande, porque muchas veces pues los estudiantes o las personas que participan de estos ambientes de aprendizaje pues se limitan simplemente a estar detrás de una pantalla y escuchar, como de pronto pues suele pasar. De pronto acá hay muchos escuchando, pero pocos de pronto participan frente a lo que se está diciendo. Entonces es un desafío grande poder integrarlos a todos, incluirlos a todos dentro de estos procesos virtuales y que podamos de pronto de alguna forma garantizar un proceso de enseñanza de calidad. Muchísimas gracias, doctora Heidi. Doctor Juan Camilo, tú que manejas esta parte de las TIC. Bueno, yo creo que digamos que hay un gran potencial, y en este caso, digamos, con todo lo que es inteligencia artificial y demás, o sea, puede aprovecharse y cerrar muchas brechas. Pero también, si en este momento no se toman las decisiones correctas y permitimos que pase más tiempo después de la pandemia y no hacemos ajustes reales, esto va a quedar nuevamente en lo mismo, ¿sí? Volvemos a una educación tradicional. Entonces, creo que ganamos bastante cancha en donde podemos, por poner un ejemplo, esto es aquí primicia pues para Teduca, pero es una propuesta que tenemos de emitir. ¿Qué pasa donde podamos utilizar el centro de relevo como opción, un piloto, no en educación superior, sino en la básica y la media, después de haberse obviamente apropiado todo lo que es la lengua de señas con el modelo lingüístico, pero más para un intérprete,
y tengamos, por ejemplo, en esas zonas de difícil acceso, me estoy imaginando la escuelita que queda 3 horas y no llega el intérprete o porque no hay, o porque sale muy costoso y solamente puede ir en determinadas horas. ¿Qué pasa si pudiéramos tener con buena conectividad, con el paquete que les estaba hablando, el centro de relevo, que no hubiese una limitación en minutos y pudiéramos tener la interacción entre la persona que está acá, el intérprete, que ojalá además fuera de región, que no fuera centralizado únicamente en Bogotá el intérprete, sino de la región, el docente y el estudiante? ¿Sí? ¿Qué pasaría donde, digamos, pudiéramos tener esa posibilidad de utilizar ese recurso para que saliera más económico en ciertos contextos y tener mayor cantidad de horas para una población sorda sin que represente que la persona tenga que irse de un municipio a otro porque está su colegio de personas sordas, ¿sí? Esa es la apuesta actual, no estoy diciendo que no, pero ¿qué pasa si con base en la evidencia hacemos otros pilotos que la tecnología nos permita? ¿Qué pasa si a través del chat GPT, por ejemplo, y de OpenAI, cogemos todos los micrositios que hay, que tiene la Fundación Saldarrea Concha, que tiene seguramente Save the Children, que tiene el Ministerio de Educación, todo lo que hay que consideremos relevante, y lo unimos en un solo sitio, que acordemos, y desde ahí un docente diga, yo quiero ahora mi propuesta curricular, y venga a ver qué materiales me sirven, y empieza entonces una búsqueda distinta de materiales confiables en esos portales que actualmente no es para nada intuitivo quizás buscarlo. Un portal Colombia Aprende que me pasaba cuando estábamos en el ministerio que a veces se caía y no decía, o no es tan intuitivo buscar la información, o en MINTIC también. Entonces, ese tipo de cosas puede transformar realmente la educación si nos lo pensamos de esa manera, ¿sí? Pero si vemos la educación virtual como una opción para decir, ay, no, como usted tiene discapacidad y hay una oferta que es la domiciliaria, usted puede ir más bien allá y con un computador más bien educarse. Puede ser también una posibilidad de excluir en un discurso de inclusión. Pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque en este momento, de hecho, la educación virtual en básica y media como propuesta todavía no existe, es decir, es presencial. Pero ¿qué pasa si también, digamos, revisamos, miramos como país qué tan pertinente puede ser para todos, no para ciertas poblaciones, y eso también nos garantiza, digamos, un mayor uso de recursos tecnológicos y digitales? Y por último, pues está el tema del impacto de qué tan bueno es el docente en términos de poder desaprender y aprender a utilizar el recurso, no que reemplace su práctica, eso es otra cosa. Y aquí, eso es más una opinión personal, pero siento que a veces la palabra innovación le raya a muchos docentes como si fuera un reemplazo de su práctica pedagógica. Y no, es decir, la innovación es una opción más, por supuesto, digamos, uno puede utilizar las TIC, puede innovar, pero no quiere decir que eso dependa de su calidad, pero eso es algo que se puede explorar sin que eso disminuya, invisibilice, vaya en detrimento de su práctica pedagógica. Hablo de algunas voces que he escuchado. Entonces, si nosotros vemos que hay una opción allí de innovar, de desaprender, de aprender a utilizar el recurso, y esto lo atamos al saber pedagógico, a la lectura de contexto y la finalidad, creo que vamos a sacarla del estadio, no más en las formas en que evaluamos a los estudiantes, ¿sí? Que a partir de todo eso, por ejemplo, insisto, en inteligencia artificial, no para reemplazar al docente, pero si a partir de todos los recursos que hemos venido mencionando, en las plataformas que hay, uno pudiera pensarse y en el estudiante que uno ya conoce, planteemos formas en conjunto con la virtualidad, con la inteligencia, para plantear formas de evaluar de acuerdo a esas características de los estudiantes, digamos, creo que, y monitoreando también como los avances que tiene y que eso a su vez esté relacionado con lo que le llamamos calidad en Colombia educativa, pues creo que eso puede ser una propuesta muy interesante. Entonces, no, creo que es como eso, puede impactar bastante o puede aumentar las brechas si no las sabemos utilizar y si la educación virtual se convierte en una excusa para que ciertas poblaciones no estén de manera presencial. Muchísimas gracias por esas reflexiones tan interesantes, de verdad que sí, a todos nos ponen a reflexionar porque sí hay un debate muy grande frente a esas herramientas tecnológicas que existen y que ya la inteligencia artificial está por encima de esa digitalidad existente desde hace unos cuantos años. En el marco de la virtualidad, nosotros como universidad tenemos una maestría que aborda precisamente un enfoque muy interesante de realidad aumentada, y creo que ya la inteligencia artificial supera esa realidad aumentada. Entonces, la tecnología va avanzando con
pasos muy agigantados, ¿sí? Y nosotros todavía tenemos contextos, sobre todo los rurales, que lamentablemente todavía están en el tablero y el marcador. Y si bien es cierto, doctor Selemín, es muy importante tener claro el concepto de innovación, y eso los maestros lo conocen, y a veces sí es cierto que se rayan pensando que innovación es igual a tecnología, pero también hay que atender y hay que tener muy presente que en los próximos 2 años ya nosotros vamos a empezar a trabajar dentro del marco de una forma híbrida, y eso, la tecnología sigue comiendo y comiendo y comiendo este tipo de contextos, los cuales debemos estar pues muy a la vanguardia y ser conscientes que no es que estemos a la par o que tengamos que estar a la par de las altas tecnologías, pero sí tratar de incentivar, conquistar y seducir al maestro que la tecnología también hace parte de estos procesos y avances a nivel académico, y que tú mismo lo dijiste, la parte evaluativa puede ser a través de la tecnología, y hay muchos recursos educativos digitales que permiten hacer evaluaciones muy buenas, muy eficientes y de una forma didáctica. Excelente respuesta. Y bueno, a mí me disculpan si yo les tomo a ustedes más tiempo, pero aquí hablando con los técnicos, pues hay una pregunta también muy relevante. No sé si ustedes nos permitan a nosotros hacerles esta pregunta ya para terminar, porque pues el tiempo es solo también para ustedes y no queremos incomodarlos con abusar de los tiempos. Entonces, no sé si lo permitan. Una última pregunta que hay por acá. Dale. Adelante. Gracias. La pregunta es de Andrés Felipe Ramírez. La pregunta es, ¿qué piensan con respecto a la prueba saber y la educación inclusiva? Una pregunta también muy inquietante en el marco de las prácticas. Bueno, si quieren, yo cierro con esta pregunta. Bueno, digamos que las pruebas saber pues han ido haciendo unos ciertos ajustes en el marco de sus pruebas. Sabemos que para cierto tipo de discapacidad hacen ciertos ajustes como número de pruebas, digamos, eliminar la prueba, digamos, la prueba de inglés para algunos otros estudiantes, por ejemplo, con discapacidad auditiva, pues ellos presentan la prueba posteriormente y a través, pues, de la plataforma y con apoyo de lengua de señas colombiana. Es decir, las pruebas saber como tal han ido, pues, digamos, haciéndose varios ajustes, pero pues digamos que deben seguirse haciendo. Digamos que primero hay que hacer un proceso de toma de conciencia a nivel institucional, porque aún hay muchos imaginarios que muchos estudiantes, o por ejemplo los estudiantes con discapacidad, les va a bajar, por ejemplo, el promedio ponderado en términos de, digamos, del puntaje en comparación con otros colegios. Entonces, digamos que ahí hay varios imaginarios porque, digamos, el IFEX hace la estandarización o hace la clasificación de las instituciones teniendo en cuenta varios, digamos, varios aspectos. Pero para los estudiantes con discapacidad hace de alguna manera un promedio distinto y no son tenidos en cuenta en el, digamos, dentro del estándar institucional. Entonces, primero hay que eliminar ciertos, digamos, como ciertos imaginarios que efectivamente, digamos, que sentimos que a veces hay una vulneración hasta del acceso a las pruebas, porque hemos identificado a lo largo de varios años que varios rectores hasta recomiendan a las familias que no presenten sus hijos las pruebas, porque les baja digamos, la calificación y por ende pues les baja los indicadores, y eso es un imaginario muy grande. Por ejemplo, en el 2016, el IFEX hizo una investigación donde efectivamente las mejores, digamos, los mejores colegios, por ejemplo, públicos, eran los que mayor nivel, o más bien no nivel, número de porcentaje en promedio tenían estudiantes con discapacidad. Es decir, parece, o más bien se asocia que la educación inclusiva tiene que ver con la calidad, es decir, entre mayor inclusión haya en una institución, mayor calidad educativa hay.
Entonces, primero es eliminar como esos prejuicios sobre la prueba saber. Por otro lado, es muy importante que las instituciones a tiempo pues soliciten al IFEX los diferentes ajustes y garantizar que realmente se realicen esos ajustes para que realmente las personas puedan acceder de la mejor manera a la prueba. Y por otro lado, tiene que ver con que efectivamente el IFEX debe seguir ajustando, haciendo las mejores correspondientes para que todas las personas, teniendo en cuenta realmente los apoyos que requiere, pues puedan acceder a las pruebas como cualquier otra persona, porque tiene que ver con oportunidades. Si esta persona no accede a las pruebas, saber pues va a tener unas dificultades para poder transitar a otras ofertas de educación posgradual. Entonces, digamos que ahí es una invitación grande de hacer un ejercicio de toma de conciencia, revisar, por ejemplo, cómo es el tema de apoyos, de ajustes de las pruebas, y realmente no es que sean, digamos, las pruebas discriminen o realmente excluyan, sino que nosotros dentro del sistema educativo debemos garantizar que efectivamente se brinden los apoyos, los ajustes y que cada vez pues las pruebas sean más accesibles para todos, que estén pensadas desde un diseño universal para el aprendizaje, que realmente esté pensada para que todas las personas puedan acceder sin excepción y que pues desde luego tengamos la oportunidad que todos nuestros jóvenes pues puedan acceder a ellas sin distinción. Muchísimas gracias por esa respuesta, doctora Roxana. Bueno, esto, como les digo, hay muchísimas preguntas, quedan muchísimas preguntas en el tintero. Deberían ser espacios un poco más amplios, lo tendremos en cuenta de verdad como actores de este tipo de congresos, y no queda más sino agradecerles de corazón el que nos hayan acompañado en este congreso que año a año la Universidad de Santander ofrece a toda Colombia y a Latinoamérica también desde la virtualidad para generar, digámoslo así, concientización, pero también para reconocer e identificar prácticas pedagógicas que han podido demostrar avances en temas tanto de tecnología como de educación. Nosotros como Universidad de Santander somos conscientes que la educación inclusiva es un proceso y que como proceso siempre tiende a avanzar. Y quiero manifestar que dentro de mi práctica, dentro de mi rol como orientadora, como asesora, como directora de proyectos en el marco de la inclusión, Colombia es un referente muy importante en países como México, Perú, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, El Salvador, entre tantos más en Hispanoamérica, siendo Colombia un aportante muy bueno en cuanto a la parte de las políticas nacionales y digamos que en la teoría. En la práctica somos conscientes que a todos nos corresponde avanzar, que esto es un proceso y como proceso tiene mejoras, es un proceso iterativo y que solo la experiencia es la que permite que estos avances se puedan evidenciar. Por ende, agradecemos de corazón a la doctora Roxana por la participación, a la doctora Heidi también por la participación y al doctor Juan Camilo Selemín por hacer parte de esta propuesta que desde hace unos meses atrás veníamos organizando y que puedo decirlo fue un éxito, porque definitivamente los agradecimientos ustedes los pueden ver a través de las redes sociales, todas las personas están aportando excelentes intervenciones, muchas gracias a los panelistas por sus aportes y calidad, muchísimas gracias, que ha sido un espacio muy enriquecedor, entre otros comentarios muy positivos que permiten definitivamente que esto siga avanzando y que sigamos teniendo estos espacios tan enriquecedores para nuestra práctica pedagógica. Agradecemos nuevamente a todos los organizadores de TEDUCA y a quienes hicieron parte de esta alianza para poder fortalecer procesos en el marco de la inclusión. Muchísimas gracias, Dios nos bendiga y que todos tengamos un excelente fin de semana. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gladys Roxana, Chao. Chao, chao, muchas gracias.